Bienvenidos un lunes más a Campo Salmantino. Ya saben que por delante nos quedan 20 minutos para repasar la actualidad de nuestro sector, el tiempo y los comentarios de la lonja de hoy. Desde el pasado 1 de febrero hasta el 30 de abril se pueden tramitar las solicitudes a la PAC, con importantísimas novedades que ha introducido el reglamento Ómnibus. Les dejo con la compañera Vega Hernández, que se ha trasladado hasta Saja, Salamanca. Rebeca, ¿cómo ha afectado el reglamento Ómnibus de cara a las tramitaciones de la solicitud única? Bueno, el reglamento Ómnibus es una mini reforma dentro de la actual reforma. La reforma que tenemos ahora mismo empezó en el año 2015 y durará hasta el año 2020-2021 en función de cómo vayan los reglamentos. Entonces, este reglamento afecta sobre todo en 5 puntos a lo que la PAC actual, la del 2018. Por un lado, la definición de pastos permanentes, que de alguna manera se amplía porque permite que los árboles y los arbustos sean considerados también alimentación para el ganado. Bueno, de alguna manera a efectos de seguridad jurídica es lo único que va a tener efectos prácticos, porque en la realidad el CAP y los coeficientes de minoración de los pastos van a ser los mismos. Por otro lado, la diversificación de cultivos de alguna manera se hace un poco más flexible. Las excepciones que sobre todo afectan a Salamanca, porque son explotaciones que tienen muchas hierbas y forrajes y muchos pastos permanentes, bueno, pues se amplían en unos conceptos que bueno, individualmente ya se verán con cada titular. Y luego también se modifica en la superficie de interés ecológico. Siempre nosotros hemos utilizado el barbecho y los fijadores de nitrógeno, pero ahora hay otras superficies pues, de especies que no tienen cabida en Salamanca, pero bueno, que de alguna manera el que quiera podría sembrarlas. Y luego el factor de ponderación que utilizamos para diferenciar en una superficie SIE el barbecho del fijador de nitrógeno se iguala. Antes había un coeficiente del 0,7 para el fijador de nitrógeno, bueno, pues este año es del 1. Y por último, el pago de los jóvenes y todo lo que es referente a coeficientes de penalización en derechos de jóvenes, bueno, pues también se ve modificado por este reglamento. ¿Qué requisitos tienen que cumplir los jóvenes agricultores? Bueno, a diferencia de otros años, un joven para solicitar el pago a joven tenía que hacerlo en los 5 años siguientes a su primera instalación o su alta en la Seguridad Social. Ahora no, ahora aquel que la primera PAC o el primer pago a joven lo pida en los 5 años siguientes a su primera instalación, durante 5 años consecutivos a partir de esa PAC puede solicitar este pago a joven, incluso el peaje a la hora de cesión de derecho puede ser 0, siempre que en esa primera PAC no tuviera más de 40 años y tuviera capacitación o una resolución de primera instalación. Luego ya, aparte de el requisito para solicitar ese pago a joven o ese peaje 0, también hay que tener en cuenta que, como en el reglamento Ómnibus, se aumenta el pago a joven de un 25 a un 50% respecto al valor medio de los derechos que tenga ese joven pues en la PAC en la que estamos haciendo, que este año es la del 2018. ¿Qué novedades existen para las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente? Para el pago verde este año hay novedades importantes. El pago verde ya sabemos que para cumplirlo tenemos que cumplir con la diversificación, con el mantenimiento de las superficies de pastos y con las superficies de interés ecológico. La diversificación viene a ser lo que ya todo el mundo sabe, tenemos que dejar 2 o 3 cultivos en función del volumen de la explotación. Pero las excepciones se modifican notablemente, sobre todo para las explotaciones de nuestra provincia, porque hay 2 excepciones, que es cuando más del 75% de la superficie de cultivo está formada por barbechos, hierbas y forrajes, leguminosas o una combinación de estos, pues no tienen que cumplir con la diversificación de cultivos esas explotaciones. Antes, en años anteriores, después tenía una coletilla que decía siempre y cuando la superficie de cultivo restante no supere las 30 hectáreas. Bueno, pues eso lo han eliminado. Y en la otra excepción, que es parecida, cuando de la tierra de cultivo, de la tierra agraria, más del 75% esté formada por hierbas y forrajes y pastos permanentes, pues también esas explotaciones tienen una excepción y no tienen que cumplir con la diversificación. Y también han quitado esa coletilla de siempre y cuando la superficie restante no supere los 30 hectáreas. Por un lado, eso respecto a la diversificación, y respecto a las superficies SIES, que nosotros solemos dejar con barbecho o fijadores de nitrógeno, la importancia o la novedad este año
se viene porque las superficies de fijadores de nitrógeno no pueden tratarse con productos fitosanitarios, ni siquiera con las semillas, y durante todo el ciclo de cultivo. Y en el caso de los barbechos, desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio, no podemos aprovecharlas mediante pastoreo y tampoco podemos utilizar herbicidas pues, para matar las malas hierbas. ¿Hay algún cambio en las ayudas asociadas a las explotaciones de ovino y caprino? Bueno, este año hay un cambio importante que tienen que tener en cuenta todas las explotaciones de ovino caprino, tanto de leche como de carne, porque el periodo para calcular la producción, los corderos o la leche que produce esa explotación, viene a ser desde el 1 de junio del 2017 hasta el 31 de mayo del 2018. Es decir, que una explotación de ovino que tenga 100 reproductoras tiene que cumplir con el 0,6 corderos por reproductora, calculados en ese periodo. En el caso de explotaciones de ovino de leche, pues son 80 litros por reproductora. Y en caprino de carne también son 0,6 cabritos por reproductora, y en el caso de leche, en caprino de leche, 200 litros por reproductora. ¿Y encontramos alguna modificación en cuanto a la condicionalidad este año? Este año hay una novedad importante porque el Ministerio, en un Real Decreto, prohíbe el reparto de purines con sistemas de plato, abanico o cañón. Entonces, Castilla y León va a desarrollar esta normativa excepcionando y flexibilizando de alguna manera, en el caso de los purines, para que los agricultores y ganaderos se adapten con su maquinaria a estas nuevas normas. Lo van a ejecutar, lo van a poner en práctica, pero a partir del año 2019. En el caso de los estiércoles, bueno, pues ocurre lo mismo, el estiércol se tiene que repartir inmediatamente. En Castilla y León parece ser que se va a dar un plazo de 3-5 días para que se realice ese reparto, excepto en algunas situaciones como pueden ser los pastos permanentes o cultivos ya implantados o cultivos que son cultivos permanentes, incluso cuando se hace siembra directa. Nosotros hemos alegado también que se haga en siembras de mínimo laboreo, en prácticas de mínimo laboreo, bueno, pues que se exceptúe en algunos casos para que no sea tan agresivo. Y luego, por otro lado, para poder adaptarse a estas nuevas normas, los agricultores tendrán la opción de pedir el plan Renove, que se prevé que salga en estos meses, y que bueno, nosotros hemos pedido que salga una partida suficiente para que todos aquellos que tengan cubas y se necesiten adaptarlas a estos nuevos requisitos, pues lo puedan hacer a un coste económico mínimo, que no siempre al final suponga una pérdida económica para el agricultor o el ganadero. ¿Y hay algún cambio importante para la remolacha? Bueno, la normativa para la remolacha y las ayudas son las mismas. Tenemos la ayuda asociada y, por otro lado, la ayuda que viene del Programa de Desarrollo Rural, la ayuda agroambiental. Lo que sí que es verdad que este año, bueno, los requisitos, uno de los requisitos es que deben de cumplir una rotación a 3 o a 4 hojas. Entonces, este año es importante que no se produzcan solapes en la descripción gráfica de la solicitud única. Es decir, el programa informático tiene una aplicación para poder hacer unos planos y decir exactamente dónde va esa superficie. Bueno, se tiene que decir con la mayor exactitud posible, porque el solape que se puede producir respecto a los cultivos, a las siembras de otros años, pues puede afectar directamente al pago del agroambiental y el pago asociado. Entonces, este año se prevén incidencias tipo estas duplicidades, estos solapes que mencionas. Como otros años, las duplicidades, cuando una misma superficie es declarada por más de un titular y se supera en cantidad, pues se origina una duplicidad. Esas son duplicidades alfanuméricas que nosotros normalmente corregimos en el mes de mayo, llamamos a las dos partes para que se pongan de acuerdo y bueno, pues se corrigen modificando la PAC. Pero este año además se van a producir duplicidades en el editor gráfico, en los planos, de tal manera que si a la hora de dibujar el plano dos personas duplican y solapan una misma figura, un mismo croquis, bueno, eso también en mayo va a generar una duplicidad que tendremos que corregir. Y en estos casos, Rebeca, ¿qué recomendáis desde Asaja Salamanca? Desde Asaja recomendamos que la solicitud única se haga por profesionales, este año especialmente porque el editor gráfico tiene muchas más posibilidades para evitar solapes, para evitar que esos croquis se hagan de manera incorrecta. Vamos a intentar que la superficie declarada coincida con exactitud con la superficie
que se siembra, y de alguna manera, con evitando esos solapes, vamos a conseguir que las solicitudes no tengan que ser modificadas en el mes de mayo y que los cobros se hagan en tiempo y forma, pues el anticipo en octubre y el resto en diciembre. Y el año pasado, para terminar, cerrasteis la campaña de la PAC desde Asaja Salamanca con un crecimiento del 7%. ¿Cómo se prevé este año, Rebeca? Bueno, la verdad que estamos contentos porque el sector confía en nosotros. El año pasado, respecto al 2016, aumentamos un 7%, cuando el número de solicitudes en la provincia bajó entre un 5 y un 6%. Es decir, que el sector confía en nosotros, nosotros sabemos que trabajamos bien, somos profesionales, somos el mismo equipo de siempre, jóvenes que dominamos lo que es tanto la normativa como la aplicación, y bueno, pues este año yo creo que la intención es seguir aumentando ese 7-8%, y bueno, todo aquel que quiera venir a hacer la PAC con nosotros solo tiene que solicitarlo, llama por teléfono, lo citamos, quedamos con el titular y bueno, pues se la formalizamos. Continuamos con el programa repasando la actualidad de la última semana en formato más breve. Asaja Salamanca recuerda que el plazo de contratación del seguro de remolacha finaliza el 10 de abril. Esta póliza incluye la cobertura de no nascencia del cultivo, así como daños por helada o pedrisco, aspectos de importancia debido a la climatología de los últimos días. Asimismo, los agricultores deberán adecuar los cultivos declarados en diciembre con respecto a la PAC de esta campaña, para evitar problemas de posibles siniestros y asegurar su cosecha. La Confederación Hidrográfica del Duero avisa de que el aumento de caudales por deshielos llegará a nivel de alerta en el río Tormes, aguas arriba del embalse de Santa Teresa y afluentes tanto de este como del Águeda. La Confederación asegura que no hay ninguna estación de información hidrológica de la cuenca del Duero en alarma y que, a pesar de las nevadas, se está ocasionando deshielo por las lluvias posteriores. Así ascienden a ritmo creciente los registros de los caudales por deshielo y precipitaciones en Salamanca, Ávila, Segovia, Soria y Burgos. Asaja Salamanca exige a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en la provincia que atienda las indemnizaciones pendientes por daños de lobo. En la actualidad quedan aún sin resolver solicitudes en el periodo anterior a que se implantara el actual modelo de seguro, contratado por la Junta. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente publicó la orden que suscribía el seguro a cargo de la Junta por daños causados a la ganadería en el sur del Duero, en mayo de 2016. Según esta orden, se resuelven en 15 días los importes. Asaja Salamanca recuerda que aún hay expedientes por abonar antes de que ésta entrara en vigor. El regadío de Villoria a Armuña contará con una cuarta bomba que ha sacado a licitación la Confederación Hidrográfica del Duero para ampliar la impulsión del agua en la central principal de bombeo que toma agua del Tormes. Sale a concurso por un presupuesto de más de 863.000 euros entre las anualidades de 2018 y 2019. El objetivo responde a la necesidad de lograr un óptimo funcionamiento de 3 grupos de bombeo y uno adicional que garantice el servicio en caso de avería de alguno de los otros. Las obras afectarán a la central principal del término municipal de García Hernández. Propietarios de concentraciones parcelarias se quejan de trabas en las labores de limpieza y mantenimiento de terrenos, principalmente en la zona de Villas Buenas. Hace unos días, la organización agraria Asaja Salamanca se reunió con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca para comprobar la regulación y normativa existente. Juan Luis Delgado, presidente de la OPA, instó a Juan Carlos Martín, jefe del Servicio Territorial, a una mayor flexibilidad para las labores de desbroce y desmoche de árboles. Según la norma, la poda de mantenimiento evitará cortar ramas de más de 15 centímetros de diámetro. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente publica en el BOCIL la resolución de la Dirección General del Medio Natural por la que se habilita un periodo extraordinario de solicitud de autorización para el uso de determinados subproductos animales no destinados al consumo humano o sandage de explotación ganadera para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario en Castilla y León. La presentación de solicitudes de autorización del sandage se puede realizar hasta el 31 de diciembre de 2018. Pues a mal tiempo, buena cara, y si no, que se lo digan a nuestros agricultores y ganaderos que estas últimas lluvias seguro que les han venido de perlas. Vamos a ver los pronósticos que nos hacen durante esta semana, además de los precios y los comentarios de la lonja agropecuaria de hoy.
La estabilidad de mercados y las ralentizaciones en las operaciones provocan arrastre de precios en los cereales cotizados en la lonja de Salamanca. El garbanzo pedrosillano deja de cotizar en esta jornada, donde la paja repite a 77 euros la tonelada. La humedad y la lluvia cambia, pero la falta de pasto no se mitiga a corto plazo. Cierto equilibrio en el ovino entre una oferta limitada y una demanda caracterizada por el bajo consumo, situación similar a las semanas anteriores. Por este motivo, la mesa de la lonja decide repetir tanto lechazos como corderos. En porcino de capa blanca continúan las subidas considerables tras un mercado de febrero tensionado por la demanda. Alemania sigue marcando tendencia alcista. Así, selecto, normal y graso acumulan 3 céntimos más. Las cerdas aumentan 1 céntimo y los lechones suben 4 euros, colocándose en los 59 ante la falta de lechones en España y la abundancia de plazas vacías en Alemania. Tostones repiten. En ibérico se mantienen los precios de bellota, cuyas cifras de sacrificio superan los 600.000 ejemplares. En esta jornada se hace patente la visión diferente entre los sectores ganadero y comprador en cuanto al cebo de campo y cebo. Los ganaderos apuntaron estabilidad identificada en repetición, mientras que los compradores pedían bajada. El presidente de la mesa decide bajar 1 céntimo el cebo de campo y cebo. Los lechones suben 1 céntimo y el resto repite, con la sensación de haber alcanzado techo en algunas clases de momento. Los machos siguen apoyándose en la exportación, en una situación donde la pesadez se hace más notable en las hembras. Ligero incremento en la demanda, ya que el frío ayuda a la venta de carne de vacuno. Este lunes repiten todas las clases y categorías. La mesa de vacuno de vida se decanta por una subida tanto en machos como en hembras de 3 céntimos, por un mercado que ha transcurrido con cierto desequilibrio entre una baja oferta y una alta demanda al acudir la mayoría de los operadores. Con la subida de hoy estaríamos hablando de 18 céntimos desde diciembre, unos 36 euros más por un ejemplar de 200 kilos. Se registra el segundo mercado más bajo en asistencia del año, con 1.125 ejemplares, unos 690 becerros menos que la semana pasada. Las vacas han llegado a los 109 ejemplares. Tomás Ruano nos envía estas fotografías que les vamos a mostrar en unos instantes. Ustedes pueden hacer lo mismo a la dirección camposalmantino@sajasalamanca.com. Hasta la próxima semana, más y mejor. Hasta entonces, consuman productos salmantinos y sean muy felices.